Amén. O quiero, mejor dicho, estudiar un poco sobre la naturaleza del Espíritu Santo, porque creo que es importante. Él es el Dios que está, Él es Dios el que está con nosotros aquí en la tierra y a veces no lo tomamos muy en cuenta ni lo entendemos. Me gustaría, como he dicho, enfocarnos un poco en esto, en Él. Eh, una de las características del Espíritu Santo que muchas veces no entendemos o no nos damos cuenta es que el Espíritu Santo a veces tiene la tendencia de ocultarse. Es parte de su naturaleza. Y con eso no quiero decir, ¿ok? Tenéis que poner atención a lo que voy a decir porque si no os va a confundir, pero con eso no quiero decir que te abandone. Cristo Jesús dijo antes de irse, os voy a mandar, os conviene que me vaya, porque cuando me vaya os enviaré a otro igual que yo, y él nunca os dejará. Morará y habitará con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no te abandona. El Espíritu Santo no te rechaza. Muchos creyentes creen, ok, tristemente, que cuando cometen algún error, el Espíritu Santo sale corriendo, sale huyendo a la primera señal de ese error, de ese caer, de ese fallo. Pero lo que tenemos que preguntarnos, si es que eres uno de los creyentes que cree esto, lo que tienes que preguntarte es por qué Dios quitaría de ti el único poder de hacerte santo, castigándote por no ser santo. No sé si habéis entendido la pregunta. Y básicamente el tener esa forma de pensar, el pensar de esa forma que el Espíritu Santo te va a abandonar con el primer error que cometas, no es nada más que una perspectiva legalista basada en nuestro comportamiento, en nuestro rendimiento ante Dios. Es el pensar en Dios o el pensar en el Espíritu Santo de una forma religiosa y bajo la ley legalista. Muchos creyentes se imaginan de que nuestro comportamiento o nuestro rendimiento determina su presencia, la presencia de Dios, cuando la Biblia nos enseña que no es así. Tu comportamiento, tu rendimiento, o como quieras decirlo, no determina su presencia en nuestra vida. Sin embargo, quiero enseñaros una verdad hoy y posiblemente en los siguientes estudios que te va a establecer, te va a fortalecer y te va a establecer te va a hacer firme, si quieres decirlo así, contra cualquier prueba o lucha que venga en tu vida, aunque sea severa, aunque sea lo más severo que hayas visto, lo más duro. El Espíritu Santo no te abandona, el Espíritu Santo no te rechaza, el Espíritu Santo no te deja cuando cometes un error. El Espíritu Santo mora y permanece fielmente contigo, porque es la presencia de Dios que habita en ti, el depósito de Dios, como dice la Biblia, el depósito de Dios que te marca y te sella, indicando que tú le perteneces a Dios. O sea que eso quiero que quede claro en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora en ti, pero necesitamos entender este concepto, esta parte de su característica de su naturaleza, eh, que a veces es un Dios que se oculta. Y vuelvo a repetir, no te abandona, pero sí necesitamos entender esta característica de Dios. ¿Por qué? Porque te va a fundar, te va a mantener firme en un fundamento sólido de lo que y a conocer y a entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay ciertas épocas en nuestra vida, ciertos momentos en nuestra vida que aunque no nos guste, creemos o nos sentimos como que Dios está muy alejado. Dios está a miles de kilómetros de distancia de nuestras vidas. Hay momentos en nuestra vida cuando parece que nada de lo que hacemos funciona.
a favor tuyo, sino que todo va en contra. Hay veces en nuestra vida, ocasiones y momentos en nuestra vida, y no sé si alguien se puede identificar con esto, cuando nos parece que la mano de Dios está en contra de ti y que Dios te ha abandonado a los ataques del enemigo. En Lucas 3, 21, 22, dice la palabra de Dios que en una ocasión estaba Juan el Bautista bautizando en el río Jordán y Jesús se acercó para ser bautizado. Y la Biblia dice que cuando él fue bautizado y salió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él. Y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, con el que estoy complacido, estoy lleno de gozo con él. O sea que vemos aquí que la presencia del Espíritu Santo en la Biblia muchas veces es simbolizado, es ilustrado como la forma de una paloma. Y no está diciendo que sea el Espíritu Santo una paloma. Lo que está usando son símbolos para darnos a entender su característica, su parte de su naturaleza. Es un símbolo de su presencia. Y si estudiamos la Biblia con cuidado, veremos que, de acuerdo a la Biblia, las palomas tienen diferentes características. Por ejemplo, en Mateo 10, 16 nos dice que la paloma es considerada inocente como palomas. En Levítico 14, 22 nos habla de la paloma como pura, nos habla de pureza. En Nahum, uno de los profetas menores, Nahum 2, 7, vemos que parte de la naturaleza de la paloma es el gemir o el entristecerse. Es por eso que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento: no entristezcáis al Espíritu Santo. Nos habla de la paloma como un ser, ¿cómo podría decirlo?, manso. Es un caballero, el Espíritu Santo. Cuando hablo de que el Espíritu Santo es un caballero, no quiero decir que podamos controlarlo, porque hay muchas veces en la Biblia que vemos que el Espíritu Santo nos sorprende con su presencia, nos sorprende con su amor, nos sorprende con una revelación, aunque tú la aceptes o no, aunque tú la hayas pedido o no. También parte de su naturaleza es el entrar en escena, es el manifestarse de repente. A propósito, ya que uso esta palabra de repente, veréis en los Hechos de los Apóstoles y a través de la Biblia que esta palabra de repente la usan mucho hablando del Espíritu Santo. Y estaban los discípulos reunidos en el aposento alto y de repente se escuchó un ruido como un viento impetuoso que llenó el lugar donde estaban. Estaban adorando a Dios en la cárcel y de repente hubo un terremoto, un estruendo y el Espíritu Santo se manifestó. Y veréis que viene de repente. En los avivamientos de Dios, del Espíritu Santo, que yo por la gracia de Dios he podido participar, ha sido de repente, cuando menos lo esperas. De repente cae el fuego de Dios, de repente cae una necesidad en la gente de orar o de arrepentirse o de someterse a Dios. También nos habla la Biblia de que hay un gran poder en el Espíritu Santo. Él es fuerte, Él es Dios todopoderoso, el que creó. Cuando Dios soltó la palabra, el Espíritu Santo formó la palabra en cosas, en objetos visibles. El Espíritu Santo nos va a hablar a menudo, severamente y a veces con indignación justificada. Pero también nos dice la Biblia que es manso. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo es manso, que es parte de su naturaleza? Porque la Biblia nos dice en Gálatas que el fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. O sea que vemos todas estas características del Espíritu Santo. En el Cantar de los Cantares vemos más, si queréis, no sé si lo habéis leído últimamente. Cantar de los Cantares 8 nos habla del amor de Dios como el fuego, el Espíritu de Dios como un gran fuego, el amor. Dios es amor, el Espíritu Santo es amor,
como un fuego impetuoso. El símbolo del fuego es característica del Espíritu Santo. También nos habla en los Cantares 4 del Espíritu Santo como un viento suave y dulce que atrae a los amantes, al novio y a su amada, los une. Nos une en las llamas del fuego de Dios avivadas por el viento del Espíritu Santo que nos unen con Cristo Jesús. O sea que vemos todas estas características en la Biblia del Espíritu Santo. En Jeremías 48, 28, hablándole al pueblo de Moab, vemos otra característica del Espíritu Santo. Dios le habla a Moab a través del profeta, le dice: huid de vuestros pueblos y vivir en las cuevas, escondeos como las palomas en las cuevas de las rocas, de las peñas. O sea que vemos que la naturaleza de la paloma es ocultarse del peligro, ocultarse en las cuevas. En el Salmo, en el libro de los Salmos, Dios le habla a los judíos, a los israelitas, y más o menos sobre el mismo tema. Escondeos como palomas en los ocultos. O sea que no estoy diciendo que el Espíritu Santo se esconda del enemigo. Lo que estoy diciendo es que son características de una paloma y el Espíritu Santo es comparado con una paloma. Y vuelvo a enfatizar una vez más, ¿ok? Porque no quiero que nadie malentienda esto. El Espíritu Santo nunca te va a dejar. Y si alguien te dice que yo he dicho eso es porque no me han entendido. Y están malinterpretando mis palabras, no han entendido el mensaje. El Espíritu Santo habita en ti y habita contigo para siempre. Pero sí hay una característica en su obrar en nuestra vida que se esconde por temporadas de ti para atraerte a sí mismo. Para atraerte a sí mismo. O sea que el punto que quiero enfatizar esta noche, que el Espíritu Santo no necesita ni te va a abandonar para llevarte al lugar de la prueba, a probar tu fe. Y ahora voy a decir algo que quizás sea malentendido más de lo que acabo de decir. Pero te vas a dar cuenta, aquellos que llevan más tiempo en el cristianismo, que mientras más maduras en tu fe, mientras más te acercas a Cristo Jesús, menos dependes de las experiencias, menos depende tu vida, tu relación en sentimientos y en emociones, menos depende tu vida de los milagros, de ver milagros, y más aprendes a confiar en la palabra de Dios. Lo he explicado claramente. Ahora no estoy diciendo en ningún momento que los milagros no los vayas a ver, sí, pero no personalmente, no sé si me entendéis o no. Yo personalmente no necesito ver un milagro para recibir la sanidad de Dios, porque confío en la palabra de Dios que dice: por las llagas de Cristo yo fui sanado. Y no necesito sentir escalofríos, no necesito sentir emoción, no necesito sentir nada de eso para saber que la palabra de Dios es verdad y que la palabra de Dios dice... Y la palabra es verdad y no cambia, porque la palabra es Dios, que por las llagas de Cristo fui sanado. Ahora, ¿qué pasa con esto, con lo que estoy diciendo? Que mientras más maduras en el Señor y en la fe, vas a ver milagros a través de ti para beneficio de otras personas. ¿Me entiendes? O sea que no estoy en ningún momento negando estas cosas. Pero lo que pasa en gran parte del cristianismo es que le hemos dado la vuelta. Nos imaginamos y creemos que mientras más encuentros tengamos con Dios soberanos, mientras más emociones tengamos, mientras más sentimientos, emociones, más cerca estamos de Dios. Y el problema con eso es que cuando no sentimos esas cosas, cuando no sentimos la presencia, entre comillas, tangible, cuando no sentimos emociones, entramos en pánico
y creemos que Dios nos ha abandonado. Perdemos nuestro sentido de identidad en Cristo Jesús. Creemos que Dios está tratando de enseñarnos algo. Y lo que Dios nos está enseñando precisamente es el tener fe verdadera. Es bueno tener encuentros con Dios. Es bueno sentir la presencia de Dios. Es algo precioso, maravilloso. Yo lo anhelo ahora mismo, esta misma noche, mientras esperaba que los hermanos se conectaran, que os conectarais. Estaba aquí meditando en el Espíritu Santo, meditando en Cristo Jesús, y sentía la presencia de Dios de una forma bastante tangible y bastante fuerte. Es bueno sentir la presencia de Dios, es algo maravilloso. Yo lo anhelo, a mí me gusta. Me gusta cuando siento el poder físico de Dios sobre mi vida y sobre mi cuerpo cuando estoy ministrando a alguien. Me gusta ver milagros y ver cómo Dios bendice a la gente. Me gusta sentir a Dios y su presencia en mis emociones. Cuando yo respondo a Dios en alabanza y en adoración, no hay nada malo con eso. No hay nada malo con sentir a Dios en tus emociones. Hay muchos creyentes, mucha gente que critican los moveres de Dios, los avivamientos, y dicen, todo eso es emoción, estás sintiendo emoción, estás siendo emocional. ¿Acaso Dios no ha creado las emociones? ¿Hay alguna parte de tu ser como humano que fue creado, que no fue creado para responder a Dios? Ahora, la diferencia es que no, como creyentes maduros, no vamos detrás de las experiencias emocionales, no las perseguimos, no las buscamos. Pero las experiencias emocionales son el resultado de tener un encuentro verdadero con Dios. Hay muchos creyentes, incluso pastores, que me han dicho, ¿tú quieres tener un encuentro real con Dios o quieres tener las emociones? Como si hubiese alguna diferencia. No se puede. Ellos asumen de que se puede tener un encuentro con Dios sin sentir nada. No se puede, te lo digo bíblicamente. No se puede tener un encuentro con Dios sin sentir algo. No puedes estar en la presencia del soberano Dios, creador del cielo y la tierra. Sentir que está cerca, sentir su bondad, sentir su amor y no ser emocionado. ¿Me está escuchando alguien? Pero el basarte en las emociones como una prueba de tu madurez o de que Dios está cerca o de que Dios está obrando en tu vida es peligroso, es infantil. Medir tu espiritualidad por lo que sientes no es bueno. Si no siento su presencia es porque he hecho algo malo. Y los creyentes que piensan de esa forma es porque no conocen la naturaleza del Espíritu Santo. Esta tarde quiero que veas, porque he visto en la Biblia tres razones, y puede que hayan más, pero tres razones por las cuales el Espíritu Santo a veces se esconde, se oculta. Y vuelvo a repetir, no te abandona, pero se oculta. Cuando digo se oculta, es que deja de manifestarse físicamente en tu cuerpo, de manifestarse a través de emociones, temporadas cuando no sientes nada. He enseñado muchas veces de que como creyentes tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre conscientes de la presencia de Dios. Pero yo no dependo de lo que sienta mi carne, mi tabernáculo, mi exterior, para indicar y para saber y para estar seguro de lo que está pasando en mi espíritu.
y de la realidad de lo que me enseña la palabra de Dios. Vamos a ver un versículo en Isaías 45, versículo 15, porque hay muchos que no creen. Hay algunos que dicen, ¿de dónde sacado esto de que el Espíritu Santo se esconde? Isaías 45, 15. Dice el profeta, en verdad, tú eres un Dios que se esconde. Más claro no puedo decirlo. Tú eres un Dios que se esconde, el Señor Dios de Israel, el Salvador. O sea que el número uno de la razón del por qué parece que a veces Dios se esconde es porque te está probando. Y también voy a reconocer de que hay veces que no sientes, que no eres capaz de sentir su presencia por algún pecado o algún compromiso en tu vida. Pero no siempre ese es el caso. No siempre. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, examinaos a vosotros mismos. El apóstol Pablo dice, yo me examino a mí mismo. El Espíritu Santo me examina. Decirle al Señor, es bueno de vez en cuando decirle al Señor, Señor, escudriñame. Ahora lo que sí te estoy diciendo es que si tú le pides al Señor que te escudriñe, si tú le pides, te presentas ante Dios vulnerable, expuesto, le dices, escudriñame. Y si hay algo en tu vida de que, si hay pecado o compromiso en tu vida, el Espíritu Santo te lo va a mostrar y tú te vas a arrepentir. Padre, perdóname, porque eso no es mi naturaleza, no es parte de mí el portarme así, el vivir en pecado. Pero si no te enseña nada, si no te revela nada después de escudriñar tu corazón, deja de preocuparte por eso. Porque es muy fácil caer en la trampa del legalismo y sentirte condenado, cuando la Biblia dice bien claro, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Deja de atormentarte. He hecho algo malo, por eso el Espíritu Santo se ha alejado. He hecho algo malo, por eso no siento su presencia. No. Cuando el Espíritu Santo a veces se esconde de ti, es porque te está probando. Punto número uno. En 2 Crónicas 32, 31. Este es un versículo súper. Y tenemos que aprender de él. 2 Crónicas 32, 31. Aquí está hablando de Ezequías, el rey. Ezequías fue un rey muy sabio, usado por Dios. Él controló, hizo maquinarias de guerra y controló el fluir de los manantiales de Gihón, desviándolos por otros lados para que entraran a la ciudad, etcétera, etcétera, la ciudad de David. Y era un hombre muy sabio en ingeniería y en muchos inventos. Era próspero en todas sus obras, dice la Biblia. Pero el versículo 31, fijarse bien lo que dice. Sin embargo, en el asunto de los embajadores de los príncipes de Babilonia, que habían sido enviados a él para investigar los prodigios y los inventos y la sabiduría de Ezequías, el Espíritu de Dios, a Elohim, lo dejó para probarlo, para hacer conocer todo lo que había en su corazón. Y aquí aprendemos una lección muy grande. No sé si estáis viendo lo que yo veo. Pero Dios te puede usar grandemente. Dios puede hacer obras a través de ti. Puede hacer milagros. Puede hacer. Sin embargo, y vamos a verlo más adelante. Me estoy adelantando un poco. Van a haber ocasiones cuando embajadores de otros países, pastores, líderes, cristianos, creyentes, hermanos, van a venir. Hemos escuchado de la gran unción que hay sobre ti. Y el Espíritu Santo se va a esconder para ver cómo reaccionas. Porque es muy fácil cuando están todos buscándote y mirándote, decir, sí, soy el gran gurú, soy el centro del donut. Y lo que tenemos que entender es que sin el Espíritu Santo no somos nadie. Entonces Dios lo hace para protegerte, para hacer conocer todo lo que hay en tu corazón. En los tiempos cuando
en los momentos de nuestra vida cuando parece que su presencia no está con nosotros, son tiempos de gran prueba, de aplastamiento, ¿cómo se dice? Cuando machacar las uvas, machacar las aceitunas. ¿Qué pasa cuando se muelen y se machacan las aceitunas? Produce aceite. ¿Qué es el aceite? La unción del Espíritu Santo. Van a haber temporadas y tiempos en tu vida cuando vas a sentir o vas a creer que todos los que están alrededor tuyo te han abandonado. Y yo no estoy animando a nadie a que se aísle del cuerpo de Cristo. Como creyentes tenemos que estar en contacto los unos con los otros, orando los unos por los otros, pendientes los unos de los otros. Pero van a haber ocasiones en tu vida que aunque la gente trate de acercarse a ti, hay un sentido en tu vida de desconexión, donde tú crees o piensas que nadie te conoce, nadie sabe lo que estás pasando, nadie te entiende. Todo, cuando te critican por tu amor por Dios, cuando te llaman fanático por lo que estás enseñando, cuando muchos incluso te dicen que has perdido la mente, te acusan de llevar las verdades y los principios de Dios muy lejos, y te critican porque no entienden. Y el enemigo te llena la mente de mentiras. Estás en error, estás equivocado, nadie te quiere, estás solo. Tentaciones, trata de atormentarte. Y nosotros, con la palabra de Dios y con el escudo de la fe, destruimos esas mentiras, esas tentaciones, esas acusaciones. Sin embargo, en el corazón de muchos creyentes, y yo lo sé, yo lo he vivido y sé lo que estoy diciendo, sigue estando esa pregunta: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El problema es que cuando tú empiezas con esa actitud, Señor, ¿dónde estás? Has, ¿cómo se dice?, suspendido el examen. Lo bueno en la escuela del Espíritu Santo es que si suspendes la prueba, el Espíritu Santo te vuelve a llevar al principio para que la tomes otra vez. Digo lo bueno, aunque muchos dirán, ¿por qué bueno eso? ¿Cuántas veces yo mismo he dicho en el ministerio, cuando ves que las cosas no suceden como tú crees, como tú esperas? ¿Dónde estás, Señor? Voy a dejarlo todo. Una vez dije eso, voy a dejarlo todo, y el Espíritu Santo me dice, pues déjalo. Si vas a dejarlo todo, levantaré a otro. No somos indispensables en el reino de Dios. Hasta que me di cuenta un día, por la gracia de Dios, y me arrepentí por esa actitud de que no, la pregunta no es dónde estás, Dios, sino el aprender a someterme, a entregarme y a decirle, Señor, yo no puedo, pero tú en mí sí. Y es cuando tomamos esa actitud que Él se manifiesta poderoso. Dios quiere confiarte en ti, quiere confiar su poder en ti. Dios quiere confiar su poder, el poder del Evangelio, el poder de Cristo en ti. Dios quiere hacerte un buen mayordomo de su gloria, de su reino, pero para eso tiene que probarte. Piensa en las veces, piensa en cómo Dios te ha levantado hasta ahora, en el tiempo que llevas como cristiano. Piensa en el favor de Dios que ha puesto sobre tu vida. Piensa en las veces cuando te ha parecido que Dios está muy lejos, sin embargo, pasa el tiempo, miras hacia atrás en retrospección y te das cuenta que Dios ha estado siempre ahí proveyendo, bendiciendo, salvando y protegiendo.
Es en estos momentos de prueba cuando Dios empieza, el Espíritu Santo empieza a purificar tus motivaciones. Porque solamente alguien que es puro de corazón va a continuar sirviendo a Dios y adorando a Dios, aunque no vea y aunque no reciba lo que está esperando, de la forma que lo estaba esperando. Tienes que estar pendiente de estas pruebas. Cuando tú le digas a Dios, no sé cuántos aquí lo han hecho, cuando tú le digas a Dios, Señor, quiero que me uses, a que no sabes lo que va a hacer Dios, te va a hacer pasar por una prueba. Cuando tú le digas a Dios, Señor, bendíceme, a que no sabes lo que va a pasar en tu vida, te va a hacer pasar por una prueba antes de bendecirte. Te va a hacer pasar por una prueba antes de usarte. Para Dios el tiempo no es un problema. Para Dios, como dice la Biblia, 1000 años son como una hora, un día. Y Él te va a probar y a probar y a probar y a probar y a probar. Y muchas veces como creyentes nos estancamos en ese ciclo de prueba, de prueba, de prueba, de prueba, porque no superamos la prueba, el examen. Porque cada vez que pasamos por una temporada de estas donde la presencia de Dios parece estar distante, nos derrumbamos y empezamos a quejarnos y nos volvemos a nuestra naturaleza natural vieja. Volvemos a nuestra naturaleza vieja, la forma antigua de pensar. Empezamos a identificarnos con nuestra lucha, empezamos a identificarnos con nuestro problema. Empezamos a pensar y a decir, quizás Dios ya no me ama, quizás he cometido algún error, nada bueno pasa en mi vida. Y nos vemos a nosotros como una persona, como aquellos que están constantemente luchando. Y volvemos a nuestra vieja forma de fortalecernos en nosotros mismos y depender de nosotros mismos y de hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Dios te va a bendecir, pero solamente después de que te haya probado. Y cuando te bendiga, va a volver a probarte, porque quiere saber, cuando recibes la bendición, qué es lo que hay en tu corazón. El ejemplo más claro en la Biblia que tenemos de esto es la vida de José. Cuando José obedeció a Dios en todo, sin embargo fue echado en la prisión. ¿Qué harías tú, por ejemplo, cuando haces todo bien? Sin embargo, te encuentras en la prisión, en el lugar equivocado. Cuando el vivir en integridad te cuesta caro. Cuando te mantienes firme en lo que tú sabes que es lo correcto y lo justo te cuesta. Te derrumbas y le preguntas a Dios, Señor, ¿por qué has hecho esto? Lo he hecho todo bien, he sido íntegro, he sido fiel, me he mantenido firme en lo correcto. ¿Por qué no me bendices? José al final salió de la cárcel y fue a servir en la casa de Potifar. Y yo me imagino, o sea, si yo fuese José, miraría a mi alrededor y pensaría, ahora estoy en control de todo. Dios me ha justificado, mira cuánta riqueza tengo, todo está bajo mi control. Potifar lo ha puesto todo bajo mis pies. Este es el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, ese es el momento más peligroso en la vida del creyente, porque cuando Dios te bendice, tienes que tener mucho cuidado de no perder tu conciencia de Dios en ti. Es en la prueba, es durante la prueba que tus motivaciones son purificadas. Número 2, como ya he dicho, en la prueba, cuando Él se esconde de ti, cuando Él aleja estas emociones o este sentir, es el número 2, te purifica, te está purificando. Está purificando.
En Oseas capítulo 10. Vamos a leer, porque no leemos muy pocos de los profetas menores. En Oseas, a ver si lo encuentro en mi Biblia. Oseas 10. Oseas 10, 12. Perdón, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad conforme a la misericordia, arad para vosotros tierra virgen, pues es tiempo de buscar a Dios hasta que Él venga. Es tiempo de buscar a Dios hasta que Él venga y haga llover la justicia sobre vosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando perdemos esa sensación de su presencia, entre comillas? ¿Qué es lo que pasa cuando nos parece que Dios está distante de nuestras vidas? ¿Qué es lo que debería pasar, como dice aquí en Oseas, cuando creemos que Dios se ha alejado de nosotros? Es cuando tenemos que buscarle. Es el Espíritu Santo que nos está tirando, llamando, alertándonos, dándonos a entender que hay algo en nuestra vida que necesita ser purificado. Hay algo en nuestra vida que necesita ser arreglado, si quieres decirlo así. Y es por eso que muchas veces el Espíritu Santo se oculta de nosotros, no para alejarse de nosotros, no para abandonarnos, sino para llevarnos a ese estado de búsqueda, para decir, voy a buscar a Dios, voy a buscar a Dios. Y yo sé que esto no es un tema muy popular. Nos gusta hablar de las bendiciones, nos gusta hablar de las manifestaciones. Pero tenemos que aprender que hay momentos en nuestra vida de prueba. Yo me he dado cuenta en mi propia vida, como he dicho antes al principio, que mientras más cerca estoy de Él, me doy cuenta que menos necesito esas experiencias. Y vuelvo a repetir, no hay nada de malo con esas experiencias. Menos necesito esos encuentros de sentir a Dios. Porque paso de esa etapa de sentir a Dios en mi carne, en mis emociones, a andar en el Espíritu por fe y por lo que dice la palabra de Dios. Un ejemplo de esto, para que me entendéis, no estoy en contra de estas cosas, pero un ejemplo de esto se ve, es muy común en muchos creyentes. Van a la iglesia el domingo, la alabanza está, por alguna razón, está mejor que en otras ocasiones, o viene algún predicador animado con un carisma, y estás ahí en el culto el domingo adorando a Dios, levantando las manos, alabándole, incluso pegas 2 o 3 saltos en el espíritu, danzas en el espíritu. Y estás ahí gozoso, sí, gloria a Dios, aleluya. El domingo siguiente te pregunta el pastor, te pregunta hermano, ¿cómo estás, hermano? Y le contestas, estoy derrotado. El enemigo me ha vencido, el enemigo me ha hundido, el enemigo... Necesitamos aprender a andar con Cristo de tal forma que aun en las circunstancias más difíciles de nuestra vida tenemos un fundamento firme y me voy a aferrar y nos vamos a aferrar a Cristo, aunque la vida nos eche tragedias inesperadas y pruebas. No dudando de su presencia en nuestra vida, no permitiendo que nuestra vida se llene de amargura y de enfado en contra de Dios por no hacer las cosas como nosotros creemos que tenía que haberlas hecho. Necesitamos dejar que estos momentos nos purifiquen. Estos momentos donde no sentimos su presencia nos purifiquen. Hay momentos en nuestra vida donde lo vas a sentir muy cerca,
Gloria a Dios por esos momentos. Pero también van a haber momentos en tu vida donde no vas a sentirlo. Pero sigue estando ahí. Y gloria a Dios por esos momentos. O sea que número 1, Él te prueba. Número 2, Él te purifica. Número 3, te está atrayendo a sí mismo. Cuando el Espíritu Santo se esconde, no te está abandonando, te está llevando a un lugar más profundo en Cristo. Cuando Él parece que se aleja de ti, que anda más rápido que tú, que se te adelanta y te está dejando atrás, Él espera que tú le sigas. ¿No es eso lo que dice la Biblia? El Nuevo Testamento dice: aquel que quiera vivir en el Espíritu debe andar al paso del Espíritu. Si ves que el Espíritu Santo se está alejando de ti porque anda más rápido que tú, no es porque te está abandonando, no es porque te está dejando atrás, es porque Él espera que lo sigas, Él espera que andes al mismo paso que Él, porque quiere llevarte a un lugar más profundo en Cristo Jesús. Te está diciendo: ven aquí, sube a este lugar, entra en esta situación, en este lugar. Sin embargo, muchas veces cuando vemos que el Espíritu Santo se aleja, nos entra el pánico. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? En Hechos capítulo 17, versículo 27. Hechos 17, 27. El contexto entero lo puedes leer después en casa, pero lo puedes leer en tu Biblia, pero dice más o menos que Dios ha determinado periodos de tiempo, temporadas señalados y los límites de su habitación. ¿Para qué? Versículo 27, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando, busquen a Dios, se topen con Él y lo encuentren, aunque no, fijarse bien, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Y el versículo 28 es lo máximo. No está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Cómo puede alejarse de Él? ¿Cómo podemos pensar que se ha alejado de nosotros, aunque no lo sintamos, si nuestra vida está en Él? Nuestros movimientos están en Él, nuestra existencia está en Cristo Jesús. Jeremías 29, 13. No sé si esto está sirviendo de algo. Este estudio lo preparé hace 4 semanas y no he podido compartirlo hasta ahora. Han habido obstáculos sin límite. Y Jeremías 29, 13. Me buscaréis, dice el Señor, y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Ahora aquí tenemos un dilema. ¿Cuántas veces has escuchado a algún hermano, algún creyente decir: sí, yo he tratado de buscar a Dios y nunca lo he encontrado? Yo he tratado de buscar a Dios y nunca lo he hallado. Ahora mi respuesta, y quizás suene un poco severo y duro, pero somos maduros. Si tú has dicho esto alguna vez o has escuchado a alguien decir esto, es porque te está mintiendo. O mejor dicho, no mentir, sino no sabe lo que está diciendo. Como dice la Biblia, que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Si tú dices: yo busco a Dios y no lo encuentro, lo busco con todo mi corazón y no pasa nada, o te estás engañando a ti mismo o estás engañando a los demás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro, lo acabamos de leer, que si tú le buscas con todo tu corazón, ¿qué va a pasar? Lo vas a hallar. Ahora, yo sé que hay muchos que decimos, yo también lo he dicho algunas veces, yo busco a Dios. Sí, pero ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Con todo tu corazón? Has hecho, a lo mejor has hecho una oración de 5 minutos. Padre, revélate a mi vida. Padre, ¿dónde estás?
Eso no es buscar a Dios. A lo mejor has dicho, yo voy a buscar, tomas una decisión, voy a buscar a Dios. Pero te pasas todo el día, haces una oración de 10 minutos, una oración tal emocional y después te pones a ver la televisión o a distraerte o esperando que con esa oración ya es suficiente. No. Buscar a Dios con todo tu corazón significa que la prioridad en tu vida, que no hay nada que tenga más importancia que tener ese encuentro con Dios. Y esa debería ser la actitud de nuestro corazón. Hay una palabra, yo tengo una versión de la Biblia que es literal, no está en español, ¿ok? Lo siento. Pero en esa está traducida literalmente del griego, es el Nuevo Testamento. Y hay una palabra, creo que lo mencioné una vez, que sobresale cada vez que habla de Dios. Conoceréis a Dios experimentalmente. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos experimentalmente. Y esa palabra experimental quiere decir real. Entonces, si la palabra de Dios dice, y recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos, y la llenura del Espíritu Santo te cambia de un cobarde en un hombre, una mujer de valor, de poder, de dominio, de autoridad. Y sin embargo, tú dices, yo creo que el Espíritu Santo... Esto es difícil de entender. Escuchar mi corazón, por favor. El Espíritu Santo lo tenemos todos. El momento que aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero hay mucha diferencia entre tener el Espíritu, fuentes de agua viva, y la manifestación del Espíritu, ríos que fluyen para vida eterna. Y la palabra de Dios dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Sin embargo, en tu corazón tú no estás satisfecho porque dices, yo tengo temor de testificar de Cristo. Y a mí me da vergüenza, me da miedo hablar de Cristo con los demás. Y la Biblia dice que tengo el Espíritu Santo. Entonces aquí pasa algo. Y buscar a Dios con todo tu corazón es eso. Señor, si tu palabra dice que el Espíritu Santo me da valor y poder para hablar de Cristo sin temor, entonces lo quiero, lo busco. Señor, lo anhelo. Señor, dámelo. Señor, dámelo. Señor, manifiéstate en mí. Señor, me arrepiento de mi temor. Señor, ¿quién me entiende? Día y noche. Y si tienes que ayunar 3 días, 4 días, 5 días para sacrificar tu carne y tu temor para que el poder del Espíritu Santo se manifieste, lo haces. Eso es buscar a Dios con todo tu corazón. Y si tienes que alejarte de ciertas personas y de ciertas circunstancias, para vivir la plenitud de Dios, eso es buscarlo de todo corazón. La Biblia dice, vuelvo a repetir, el que me busca, me halla, porque me busca con todo su corazón. Y si no lo he encontrado es porque no estoy buscando o no estoy mirando. Es como pasa aquí en mi casa, el mueble, la despensa. Hay cosas, hay galletas, hay azúcar, hay harina y tal. Y a veces viene mi hija o mi hijo o mi mujer. ¿Dónde está la harina? Compré harina porque yo sé que la compré, pero no la encuentro. Y voy yo y muevo así 2 botes para el lado y ahí está la harina. ¿Por qué yo la he encontrado y ellos no? Porque yo he mirado, yo he buscado. Ellos solamente han abierto la puerta y mirado. No sé si me estáis entendiendo. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo. A veces hay que remover cosas, hay que quitar cosas de en medio para ver el poder de Dios. Dios, el Espíritu Santo no se oculta para que no lo encuentres. Es todo lo contrario, se oculta para que lo busques, para que vayas más profundo en Cristo Jesús. A Él le gusta ser disruptivo. ¿Sabéis esa palabra? Disruptivo. Trastornar las cosas en tu vida. Buscarla en la Real Academia Española. Disruptivo.
Le gusta estorbar, quitar de en medio las cosas que te distraen. Un ejemplo de esto lo tenemos en la vida de Jonás. Dios le dijo a Jonás, ve y predica el evangelio a los ninivitas. ¿Qué hizo Jonás? Huyó, se subió a un barco y huyó en la dirección contraria. ¿Qué es lo que pasó? Que vino un viento fuerte, tormentoso, tormentas de la presencia de Dios. Y yo creo que eso fue el Espíritu Santo destruyendo, disrumpiendo, interceptando, interrumpiendo, impidiendo todas la mente, las ideas y los planes de Jonás. Dios va a destruir los medios que hay en tu vida que te llevan a la desobediencia. Dios incluso va a interrumpir algunas relaciones en tu vida que no deberían estar ahí. Dios va a interrumpir cuando tú decides ir a un lugar donde no deberías estar. Va a hacer lo necesario para que no llegues. Dios va a interrumpir, disrumpir tu participación en cosas donde no deberías estar participando. Y aunque participes en ellas, te vas a sentir miserable. ¿Por qué te vas a sentir miserable? Porque el Espíritu Santo te está llamando, te está anhelando, te está atrayendo. Y fijarse bien que no he usado la palabra destruir, destructivo. He usado la palabra disruptivo. Muy diferente. La diferencia es que va a cambiar tus planes sin tu permiso. ¿Qué es lo que cambió los planes de Jonás? ¿Qué es lo que cambió los planes de Jonás? ¿Fue la ballena o fue el viento? Fue el viento. El Señor te ama demasiado para dejarte en tu desobediencia. El Señor te ama demasiado para dejarte a tu propia fuerza, a tu propia voluntad. Dios te ama demasiado para permitir que destruyas tu vida. ¿Tú te crees que Él va a estar ahí con los brazos cruzados? Viendo cómo te distraes, viendo cómo vas de aquí para allá sin sentido, sin meta, sin propósito. No. Cuando Dios te marca, cuando Dios te llama, cuando Dios te señala con el dedo, no hay nada que puedas hacer para alejarte de Él. Cuando pasan cosas, cuando hay problemas y luchas y batallas y creemos que Dios no está ahí, es simplemente Dios escondiéndose para llamar tu atención. Porque va a hacer todo lo necesario para llamar tu atención, para que vuelvas a Él, vuelvas a Dios. Hay una razón del por qué no estás satisfecho fuera del llamado de Dios. Hay una razón del por qué te sientes miserable viviendo en el mundo y queriendo volver al mundo y queriendo vivir como el mundo vive. Porque una vez que Dios te ha señalado, y estoy hablando de todos, una vez que Dios te ha señalado, una vez que Dios te ha marcado, estás arruinado para cualquier cosa que no sea su presencia. Y va a sacudir todo aquello en lo cual estás dependiendo, va a todo aquello en lo cual estás familiarizado, todo aquello en lo cual estás dependiendo, para que vuelvas a su presencia. No hace falta ir muy lejos, fíjate en los últimos 3 años. ¿Cuánto han cambiado las cosas en este mundo en los últimos 3 o 4 años? Desde que empezó el COVID, quizás, más de 3 años. ¿Os dais cuenta cómo ha cambiado la vida? ¿Os dais cuenta cómo es casi imposible volver a la normalidad?
como la conocíamos. Hay algo diferente en el mundo. Y no estoy hablando del apocalipsis y el fin del mundo. Estoy hablando de que hay luchas, hay situaciones en las cuales Dios te está probando. Hay creyentes cuando pasó esto del 11-11, las Torres Gemelas, el teléfono, aquí sonaba una tras otra llamada de creyentes llamándome desde Australia, desde aquí de España. Pastor, ¿qué está pasando? El fin del mundo, el fin del mundo. El sistema económico se está derrumbando. Los países en los cuales antes teníamos nuestra confianza puestas están hechos un desastre. La política. Y los creyentes nos preocupamos y la pregunta que yo les hago, ¿dónde está tu fe? Porque cuando pasamos por esos cambios, cuando pasamos por esas pruebas, es ahí donde nos damos cuenta. Es ahí donde se revela nuestra confianza y nuestra fe, si está puesta en Dios o está puesta en el sistema. ¿Me está escuchando alguien? Cuando tú pasas por una situación de estas o ves cómo el mundo se derrumba y te llenas de temor, revela dónde está tu confianza puesta. ¿Está puesta en Dios o está puesta en el hombre? Y esas son las cosas que Dios, el Espíritu Santo, va a sacudir en nuestra vida. Es por eso que Dios se esconde. Dios, el Espíritu Santo, a veces aleja las emociones, aleja el sentir. Y nosotros nos creemos que se ha apartado de nosotros. No. Está viendo a ver dónde está puesta tu fe. Y mientras más buscas de Dios, más de estas temporadas vas a vivir, donde vas a pensar, vas a dudar que si está cerca, o vas a ser tentado a enfadarte con Él, a llenarte de temor, a volver a hacer esas preguntas. ¿Dónde estás? ¿Qué he hecho mal? ¿Estás enfadado conmigo, Señor? Me he equivocado, he pecado. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Espíritu Santo se esconde por una temporada, no está diciendo que te vayas, no te está abandonando. Está diciendo todo lo contrario. Ven aquí donde estoy yo. Camina al paso que camino yo. Acércate más a mí. Y te vas a dar cuenta que nada a nuestro alrededor, nada en este mundo, ni la economía, ni el gobierno, ni las guerras, ni los terremotos, ni, qué sé yo, todo lo que pasa a nuestro alrededor, nada en este mundo tiene tanta importancia como nosotros le dábamos o creíamos que tenía. Porque hemos aprendido a andar en la perfecta fe de Dios. Voy a leer ese versículo de Isaías una vez más, para terminar. Isaías 45, 15. En verdad tú eres un Dios que se esconde, el Dios de Israel, el Salvador. Y vamos a leer Jeremías 23, 23. Y aquí hay una pregunta, este versículo, apuntárselo. Dice Dios hablando: ¿acaso soy Dios de cerca solamente? ¿O también soy Dios de lejos?
¿Habéis escuchado lo que acabo de leer? Jeremías 23:23, Dios te hace la pregunta, ¿soy Dios solamente cuando estoy cerca? ¿O soy Dios cuando estoy lejos también? Y el 24 nos explica la razón del por qué dice eso. Si alguno se esconde en su escondrijo, no lo veré yo. ¿No lleno yo con mi presencia los cielos y la tierra? Dice Adonai. ¿Acaso soy Dios de cerca solamente? ¿O también soy Dios cuando parece que estoy lejos? Amén.